sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha salvado. Evangelio de San Mateo y verso 14. Verso 14. Lo tienen ya también. Verso 14. Amén. Vamos a leer la palabra entonces. Y dice de la siguiente forma la palabra del Señor. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Gloria a Jesús. Hasta ahí. Después seguimos leyendo el resto. Oramos, vamos a orar. Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús hemos leído tu palabra para predicar tu palabra, Señor amado. Para que tú seas, Señor amado, usando este vaso para gloria de tu nombre, Señor, para edificación de nuestras vidas. Dios bendito, para fortaleza del hombre interior, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Dios mío, para que tú nos ministres a través de tu Espíritu Santo, para que se rompan los yugos del diablo en todas las formas y en todas las maneras, para que se caigan, Dios mío, los planes que el enemigo tenga contra tu iglesia, Dios amado, para que se abran los oídos, para que se despejen las mentes, Señor, en esta noche, Dios amado, y nos demos cuenta, Dios amado, quiénes somos y qué somos y por qué estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, papito. Gracias te damos en esta hora. Te alabamos y te damos desde ya la gloria por lo que tú harás en esta noche en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Y a su nombre, y el aplauso para el Señor. Gloria a Jesús. Sea Dios bendecido. Vamos a hablar de este tema. Pueden sentarse, hermano, hermana, joven, jovencita, niño, niña. Todos pueden sentarse. Gloria al Señor. Pero vamos a gozarnos de la palabra del Señor en esta tarde o en esta noche. Y queremos hablar del tema lo que se espera de la iglesia, hermano. Amén. Hace quizás 3 semanas atrás o 4 semanas atrás hablábamos acerca de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Y hablábamos y tocamos el tema cuando la palabra nos enseña que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que fue ungido con el Espíritu y hizo tremendas señales, ¿verdad? Entre todos nosotros, y después comparamos toda esa unción y vimos cómo esa unción se derrama también sobre la iglesia. Pero hoy día, el día de hoy, vamos a hablar también del Espíritu Santo, porque es inevitable hablar del Espíritu Santo cuando estamos hablando acerca de Cristo Jesús y cuando hablamos del Evangelio en el que estamos viviendo hoy en día. Pero yo quisiera que hoy día miráramos algo que es bien importante. A Jesucristo, nuestro Señor, es un maestro. Primero que todo, uno de los nombres con los que más se le ha conocido a Jesús y se le ha llamado más dentro de los discípulos, los apóstoles lo llamaban maestro. Le decían siempre rabí, ¿verdad? Que quiere decir maestro, ¿verdad? Y siempre lo llamaron maestro. Porque sí es verdad que el Señor predicaba, pero más lo que hizo fue Él enseñar. Por eso es que dice que se admiraban de su doctrina, porque Él enseña con autoridad, ¿verdad? O sea, Él enseñaba con autoridad y enseña con autoridad. Gloria a Jesús, porque Él sigue en medio de nosotros y nos sigue enseñando todavía. Gloria a Jesucristo. El trabajo del Señor fue venir, fundar la iglesia. Y el Señor vino a fundar la iglesia. Es decir, vino a poner la iglesia sobre la tierra, gloria sea al Señor, de la cual nosotros somos parte hoy en día. Usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. La cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Y Él les enseñó a sus discípulos. Es decir, el tiempo que pasó, estos discípulos estuvieron en el mejor, como siempre a mí me gusta decir esto, que no ha habido mejor instituto que el de los discípulos.
Gloria a Jesucristo. No ha habido mejor maestro que el que ellos hayan podido tener, que fue el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor sabía lo que venía. Y leímos hace también tiempo atrás en el capítulo 61 de Isaías, ustedes lo tienen que recordar, que la misión de Jesucristo era venir a sanar a los enfermos, ¿verdad que sí? Que por sus llagas también ya hemos sido sanados, dice la palabra del Señor. Dice la palabra que el Señor vino a libertar a los encarcelados. Aleluya. Él vino a darle libertad a los cautivos. Y estamos hablando de pecado, estamos hablando de trampas del diablo, estamos hablando de posesiones demoníacas, de eso estaba hablando el Señor. Eso era lo que el Señor venía a libertar. Eso era lo que Cristo Jesús vino a abrir, brecha, para que esto sucediera. Amén. Venía a cumplir la misión también de abrirnos el camino al cielo. O sea que usted hoy en día tiene acceso directo a Papi. Porque cuando el Señor venció, dice que inmediatamente que el Señor expiró, terminó y dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó. Se acabó todo aquello. Se terminó. Había un acceso directo ahora para todo aquel que creyera en Cristo directamente a la presencia del Padre. Gloria a Jesús. Ahí estamos nosotros. Ahora bien, el pasaje que acabamos de leer, capítulo 17, verso 14. Hay un muchacho lunático. Su papá se arrodilla delante de Jesús y le dice que tenga misericordia de su hijo. Le explica que su hijo es un lunático, que es un muchacho que actúa como un loco, que le pasan cosas raras y que padece muchísimo por eso, porque muchas veces dice cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, le dice a Jesús. Fíjense lo que le dice al Señor Jesucristo. Y lo he traído a tus discípulos, a los que tú les enseñas. Se lo he traído a aquellos que tú estás preparando. ¿Ah? Y no lo han podido sanar. Eso fue lo que le dije. Le trajeron un complaint a Cristo acerca de los discípulos. ¿Ah? ¿Se imagina usted? Yo no quisiera que me lleven complaints allá arriba acerca de mi trabajo en el Señor, pero puede ser que estén llegando complaints por allá. ¿Verdad que sí? Yo no sé cómo estamos haciendo el trabajo para el Señor. Yo no sé cuánto estamos aprendiendo del Señor y lo estamos poniendo en práctica. Fíjense, si nosotros vamos un ratito, aquí mismo en Mateo, y regresamos un poquito las páginas de Mateo hasta que usted encuentre el número 10. Amén. O sea, el capítulo 10 de Mateo. Usted encuentra el capítulo 10 de Mateo y él está hablando a sus 12, a los que estaba enseñando de manera especial. Les está hablando a los 12. Fíjense en esto. Fíjense en esto. Esto no es, el Señor dice la palabra misma que Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Verdad que sí? La voluntad del Señor no va a cambiar jamás ni nunca. Él no se mueve. Él siempre va a ser el mismo. Miren lo que dice. Versos 7 y 8 del capítulo 10. Capítulo 10 de Mateo 7 y 8. Dice, y yendo, les dice a sus discípulos, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Ese es lo primero, tenemos que anunciar el reino de los cielos. Nosotros vivimos por la fe, estamos sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Nosotros somos ciudadanos del cielo ya. Pertenecemos a la nación de Dios. Aleluya, yo nací en este mundo, nací en Perú, y algunos de ustedes nacieron en El Salvador. Hay muchos de ustedes que han nacido en Colombia, en Chile, ¿verdad? Nicaragua y países de Centroamérica. En Canadá, que hay canadienses también, ¿verdad? Ya me estaba olvidando. De todos los países. Pero en el Señor tenemos que aprender a ser uno. Y somos de la nación de Cristo. Y nos tenemos que aprender a mirar todos iguales. Y nos tenemos que mirar todos de la misma manera. Y nos tenemos que aceptar tal y cual como somos, con nuestros defectos. Porque acá no vemos perfectos. Gloria a Jesucristo. Nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Nos tenemos que aprender a amar. Gloria a Jesús. Y el Señor Jesucristo, una de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos pone acá, una de las más duras, dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y si usted tiene que amar a sus enemigos, tiene que empezar amando a sus hermanos que están en su propio lugar. Porque si no puede amar a los que están con usted todos los servicios, los que estamos batallando en la misma dirección, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Verdad?
tenemos que empezar amándonos nosotros, gloria a Jesús, y después vamos a aprender a amar también a nuestros enemigos, gloria a Jesucristo, y vamos a orar por ellos para que se conviertan a Cristo. Y no lo vamos a ver como enemigos porque ya la palabra nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, ¿verdad? Luchamos contra potestades, contra principados. Eso es lo que hemos aprendido por la palabra. Entonces dice la palabra que tenemos que predicar y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y el verso 8, pónganle atención al verso 8. ¿Qué dice el verso 8? ¿No lo asusta un poquito usted? Él nos dice, el Señor nos dice a nosotros, sanad a los enfermos. ¿Usted cree que eso era solo para los discípulos de aquel tiempo? Es para ti, varón. Sana a los enfermos. Nosotros tenemos que sanar a los enfermos. ¿Somos la iglesia del Señor? Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia, que la iglesia sea capaz de sanar a los enfermos. La iglesia tiene que tener la capacidad, pero tenemos que crecer en fe, lo vamos a hablar más adelante, pero primero tenemos que ver qué quiere Dios de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que Él vino a hacer acá a la tierra. Vamos a mirarlo todo eso. Dice, sanar a los enfermos, limpiar leprosos. Wow. Dice, miren, no se asuste, resucitar muertos. Alaba. Usted dirá, ¿y para qué vamos a estar resucitando muertos? Yo no sé, hermano, pero nosotros tenemos que resucitar muertos. Cuando el Señor quiera que usted, Dios se lo va a hacer sentir, hermano. Si usted no ha tenido la experiencia, puede ser que un día la tenga. Confiemos en Dios, creámosle a Dios, crezcamos en la fe de Dios. No nos limitemos, hermano, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Nosotros, la cabeza nuestra, que se llama Jesucristo, es el autor y consumador de la fe. ¿Me están entendiendo? Y no es un maestro que enseñaba lo que él no hacía, porque si a mí me dice usted que el Señor Jesús no levantó muertos, no levantó a Lázaro, no levantó al hijo de la viuda de Naúm, que iba caminando ella por ahí con el hijo ya con el fénetro, se la estaban llevando a enterrar, iban con el hijo, la mujer llorando, y el Señor fue conmovido. Dijo, espérense un ratito, vamos a solucionar este problema. Y el Señor, que es la vida, abran el fenetrito ese. Y el hijo salió nuevecito. ¿Ah? A la vida. Ya estaba muerto, pero fue resucitado por Cristo. Y eso le estaba diciéndole a ellos, resuciten muertos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en la iglesia está la capacidad, hermano, porque Él es la capacidad. No es usted, no soy yo, sino es como nosotros nos podamos desarrollar en Él. O sea, lo que les quiero decir, hermano, nosotros no podemos ser, y yo no quiero ser, aleluya, yo no deseo ser, personalmente, parte de la iglesia, una parte débil de la iglesia, sino quiero ser una parte fuerte dentro de la iglesia. Yo no quiero ser un debilucho. Yo no quiero ser parte de un grupo que estamos todos siempre a la defensiva, sino queremos ser un equipo que ataque, un equipo que haga goles, un equipo que gane las batallas, un equipo que salga a buscarle la pelea al diablo en su propio terreno. Que lo vayamos a buscar donde está molestando a la gente, donde está rompiendo hogares, donde está deshaciendo a la juventud, donde está acabando con un montón de cosas que son buenas, pero el enemigo está engañando a toda la gente y está envolviendo a toda la juventud, está acabando con hogares. ¿Ah? Los vicios de las drogas están por todas partes y la iglesia estamos a veces acomodados, a veces nos cuesta venir a la casa del Señor, nos cuesta doblar las rodillas, nos cuesta hacer las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos para que haya unción, para que haya poder en nuestra vida, para que todos juntos oramos juntos y hermanos, las cosas que van a pasar van a ser terribles. Pero tenemos que creerle a Dios y cuando le creemos a Dios, yo no lo puedo estar controlando a usted. Yo no lo voy a llamar por teléfono y le voy a decir, hermano, ¿ya oró? No. Yo no los voy a llamar a cada uno de ustedes para preguntarles si están orando o no. Hay un Dios en los cielos, hermano, que está esperando algo de la iglesia. De la iglesia que Él formó, de la iglesia de la que Él es la cabeza, a la iglesia a la que Él ha puesto su espíritu.
¿Qué vamos a hacer? La misma iglesia de siempre. Nos vamos a conformar con venir todos los sábados aquí a ver qué pasó y que alguien dé un testimonio, otro testimonio, y nos vamos a seguir quedando así como estamos, pero no estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos, no nos estamos consagrando nosotros personalmente a Dios para que Dios, aleluya, haga algo a través de nosotros también, que seamos mejores instrumentos para el Señor. No es la fe la que mueve a Dios, pero la fe en Él. No es la fe como que nosotros miremos la fe como un Dios. La fe no es un Dios. Dios es Dios y Él es el que produce la fe en nosotros. Y nosotros ya la tenemos a través del Espíritu Santo, ya la tenemos a través de que hemos creído en Él. Ya la tenemos. Ahora tenemos que seguirla alimentando. Tenemos que seguir practicando. Tenemos que... Hay un montón de llaves en la palabra que el Señor nos ha dejado, enseñanzas, para que nosotros crezcamos. No es para que nos conformemos con, ¡uy, qué bonito! No. Es para que lo practiquemos, para que busquemos, para que tratemos de alcanzarlo con seriedad. Esto es serio. Es serio, hermano. Y nosotros tenemos que tomarlo así, como es, serio. Dice, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Lo dice o no lo dice? Parte de la iglesia. O sea que, hermano, no puede ser que en la iglesia se me meta aquí un hechicero y salga hechicero. Y se vaya todos los días y venga y se ríe y se burle porque la unción del Señor no esté acá. No, hermano. Acá tiene que haber suficiente unción para que si viene una persona que practica cualquiera de esas malicias por ahí, sea limpiado. Por lo menos los demonios se le tienen que manifestar y acá sea liberado. Sí, hermano. Porque esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es que se nos vea bonitos y que hoy yo no fumo, hoy yo no tomo nada, yo no digo malas palabras. Ya, pero ¿y el poder de Dios dónde está? Está bien, nos podemos apartar de muchas cosas, está bien para santificarnos para Dios, tiene que ser así. Pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que limpiarnos, hermano. La iglesia de estos días tenemos demasiada televisión. Demasiado entretenimiento. Demasiada vida social. Tenemos vida social a veces entre hermanos y tenemos una relación entre hermanos y a veces estamos juntos como hermanos de visita unos a otros y pasamos horas en la visita y conversamos de todo, nunca oramos. Y la iglesia, hermano, tiene que orar juntas de vez en cuando. Nos juntamos los hermanos, aunque sea gastemos un tiempo orando juntos. Es una buena práctica. Es algo que agrada al Señor, es algo que siempre se ha hecho, hermano. Pero nosotros lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque es el trabajo que el enemigo está haciendo, está enfriando a la iglesia por todas partes del mundo. Hay iglesias que el servicio comienza a las 7 y tiene que terminar a las 9:30. Y entonces le dan la parte a un hermano a las 8:40 y el pastor estaba supuesto a predicar a las 9 y el hermano se extiende hasta las 9:05, 9:10 en su parte y da su testimonio, da lo que quiera que sea. Y entonces después el pastor entra a predicar la palabra y tiene que correr. Tiene que predicar el mensaje bien rapidito porque si no a las 9:30 los hermanos se le van de la iglesia porque ya son las 9:30. No podemos llegar a eso, hermano. Las cosas de Dios son serias. No debe de costarnos trabajo darle tiempo a Dios. ¿Qué es más bello que estar en la presencia del Señor, hermano? Lo que pasa, nosotros tenemos que experimentar lo que es estar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que sentir lo que es la presencia de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. No es solamente cómo somos, que seamos bien buena gente y que nos acerquemos. Eso es bueno, eso es saludable. Pero hermano, que la unción de Dios esté en la iglesia, que cuando la gente se vaya, aunque usted no le haya predicado estrictamente del Señor ese día, sino que simplemente haya estado acá, se vayan de este lugar y cuando se vayan digan, algo especial hay en ese lugar. He tenido una experiencia que nunca la he tenido, he sentido algo que nunca he sentido, quiero volver de nuevo a ese lugar. Eso es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un ambiente especial, es un ambiente de Dios. Es un lugar donde Dios está. Por eso es que David
Un hombre que había visto cosas tan bellas, tan hermosas en su vida porque era un hombre de campo. Gloria sea al Señor. Llegó un momento en que se quedó mirando a todos sus hermanos. Y dijo, wow, yo nunca había visto algo tan bello. Qué bello que estar todos los hermanos juntos y en armonía. Es una cosa que yo nunca me había dado, pero y lo plasmó, lo escribió, porque fue algo, dice, ahí es donde el Señor envía unción, ahí es donde se derrama la unción del Señor, ahí es donde se rebalsa la unción de Dios. Por eso yo tengo que trabajar en mi vida. Yo no puedo trabajar en la vida de usted, hermano. Lo único que hago yo acá es hacer el trabajo del Señor, predicar su palabra, eso es todo. Pero yo no puedo hacer nada en la vida de nadie, yo no puedo cambiar a nadie. El que cambia es el Señor, lo que cambia es la palabra de Dios. El que cambia es usted que se dispone para Dios y se rinde al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso que nosotros tenemos que ver si estamos rendidos al Espíritu o no. O si queremos seguir viviendo en nuestros propios caprichos, en nuestras propias ideas, como mucha gente dice por ahí y hablan por ahí. Y cada quien quiere hacer sus propias reglas religiosas y sus propias maneras, y para todos Dios tiene que comprenderlos a ellos. Por eso Dios ha puesto una sola palabra para toda la iglesia completa, sin excepciones. Y dice, echar fuera demonios. Fíjense lo que dice al final. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué recibiste de gracia? Poder. Cuando usted se convirtió a Cristo, usted recibió poder. ¿Ah? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Recibimos poder o no recibimos poder? ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Ah? Tenemos que engrandecer ese poder para gloria del Señor. No para que la gente me mire a mí o la mire a usted o lo mire a quien quiera que sea. No, para la gloria de Dios. Fíjense en esto. Vamos a regresar más en Mateo. Vamos al capítulo 8 de Mateo un ratito. Capítulo 8 de Mateo. Verso 14 también. Fíjense lo que dice. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Imagínense, dice que la vio a la suegra de Pedro que estaba postrada con fiebre. Entonces, ¿qué hizo? Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Quiere decir que el Señor entró a la casa de Pedro. La suegra de Pedro está tirada en la cama con fiebre, enferma. Viene el Señor Jesús, entra, la ve, desde que la ve que está enferma, pasa por el lado de ella y le toca la mano. Y ni bien le tocó la mano al Señor, se fue la fiebre, se levantó aquella mujer y empezó a servir como si nada, de lo más contenta. Fíjense en eso. Y dice, verso 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesucristo, a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó, algunos no, sanó a todos los enfermos. ¿Verdad que sí? Sanó a todos los enfermos. ¿Quién los sanó? Jesús. Los sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. ¿Estamos ahí? Ok. Les estoy hablando de algo, si ustedes se quieren, eso es lo que quiero que se den cuenta. Les estoy hablando de lo que hacía Jesucristo y lo que enseñaba Jesucristo. ¿Les mandó que hicieran todo esto, sí o no? Le mandó que resucitaran muertos, le mandó que sanaran enfermos, que limpiaran leprosos, y ustedes lo están viendo a Jesús, al Maestro. Él mismo lo está haciendo. Los discípulos solamente lo están mirando a él hacer todas estas cosas. Están caminando con él. ¿Verdad? Están aprendiendo. Vamos en Mateo mismo. Pues se van a quedar en Mateo un ratito. Mateo 14. Vamos a Mateo 14. Para que usted mire ahí. Verso 34. ¿Qué había pasado antes de eso? Jesús había alimentado 5,000 personas, para que usted sepa a dónde vamos a llegar. Había alimentado 5,000 personas. Ustedes se acuerdan de los panes y los peces. No les voy a dar detalles de eso.
Alimentó a los 5,000. Terminó de hacer eso y cogió a sus discípulos y le dicen, crucen la mar para el otro lado del mar. Vayan para el otro lado del mar, para la Genesaret. Y los discípulos obedecieron a Jesús, se subieron en la barca y se fueron para el otro lado. Y dice que el Señor se fue ¿a dónde? Se fue allá al monte y se puso a orar. ¿Ah? Se puso a orar. El Señor estaba orando solo en el monte. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿ah? El hacedor de todas las cosas, Él tenía que orar. Él oraba. ¡Ja! No sé si ustedes me están agarrando o no. Jesucristo oraba. ¿Quién soy yo para no orar? ¿Quién soy yo para querer todas las cosas si no puedo orar? ¿Ah? ¿Por qué yo no puedo sacar tiempo para orar? ¿Por qué mi oración es tan chiquitita? ¿Por qué yo no me puedo gozar en la oración? ¿Por qué yo no le cojo sabor a aquello? Algo está pasando. Tengo que aprender. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús un día, Señor, enséñanos a orar. Ellos se dieron cuenta. Wow, el maestro siempre está buscando un lugar y allá se va y se arrodilla y está orando. Y orando. Y orando aquí. Todo el tiempo busca tiempo y saca tiempo para orar. ¿Ah? Y después los miraban que bajaban un poder tremendo y los enfermos andaban, los ciegos veían, los cojos andaban. Los endemoniados eran liberados. ¡Wow! Se fueron y se Señor, enséñanos a orar. Papi, maestro, enséñanos a orar a nosotros también porque queremos ver, queremos tener eso mismo. ¿Ah? Queremos hacer lo mismo. Y el Señor dice que se fue a orar. Ahí es cuando la tormenta los agarra a ellos en el camino y Pedro anda sobre las aguas. Pero tampoco vamos a hablar de caminar sobre las aguas hoy día, sino que estamos hablando de lo que el Señor hacía y les enseñaba a sus discípulos. Los discípulos aprendieron muchas cosas del Señor y nosotros tenemos que aprender también estas cosas del Señor. Para eso quedaron en la palabra, para que nosotros la aprendiéramos y la pusiéramos en práctica. Y miren lo que dice el verso 34, si no me equivoco. ¿Fue ahí? Ya. Y terminada la travesía, después que el Señor reprendió las olas, el mar y todas las cosas y se puso en la barca de nuevo y todo vino a la calma y llegaron al otro lado. Dice, y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos. ¿Qué pasó? Póngale atención a eso. Ellos solamente querían tocarlo. ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu? Generando fe en toda esa gente, hermano. ¿En quién? En Cristo. Y toda esa gente dijeron, bueno, aunque sea si lo llegamos a tocar, un costadito, lo que sea, aunque sea que lo toque con el dedito, así con la justa, pero que lo toque y yo me sano. Y se sanaban. Generó fe. Una fe real, una fe auténtica, no una fe emotiva, no una emoción, una fe real. La fe real espera lo que pide. ¿Me está entendiendo? La fe real, eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que nos aumente la fe, pero que nos llene de su fe, de una fe real, que nos rindamos nosotros, que acabemos con nuestros conceptos, que hay gente que dice, bueno, si él no tiene fe y Dios no lo... Miren, no hay leyes, es Cristo. Y nosotros tenemos que dejar que Él desarrolle en cada uno de nosotros lo que Él quiere desarrollar en la forma que lo quiere desarrollar. Pero dejarlo a Él, rendirnos a Él, aprender palabra, aplicar la palabra en nuestra vida para que veamos la gloria del Señor. Vamos un ratito a Hechos, capítulo 9. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Verso 36. Verso 36. Ahí voy a leer. Dice, había entonces en Job una discípula llamada Tabita.
que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo de Dorcas, gloria a Jesús, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón el curtidor. Verso 42 de nuevo. Esto fue notorio en todo Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Para eso son los milagros, para eso son las señales. Pedro estuvo en el instituto. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Verdad que sí? ¿Estaba en el instituto o no? De Jesús. Estaba en las clases. Él fue uno de los que no pudo libertar ni sanar a aquel lunático, pero estudió bien, aprendió con Jesús, estuvo esperando en el aposento alto para que llegara la unción del Espíritu Santo. Y cuando llegó la unción, todo lo que había aprendido, conforme a lo que el Señor le había enseñado, Él va a tomar de lo mío y se los va a dar a ustedes, a saber. ¿Ah? Y entonces todas esas cosas empezaron a pasar. Por eso Pablo y Juan llegaron a la puerta donde estaba aquel que estaba pidiendo limosna, en la Hermosa. Y los dos hicieron así, bueno, wow, nada aquí y nada acá. Y le dijeron: no tenemos dinero para darte. Y ahí estaba el mendigo. Y los miraba. Y ellos lo quedaron mirando. Y le dijeron: mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos. ¿Qué tenían? La gracia. Da por gracia lo que por gracia recibisteis. ¿Ah? No tenían oro, no tenían plata, pero tenían un poder tremendo que estaba dentro de ellos, que se llama Jesucristo. Y le dijeron: mira, en el nombre de Jesús, levántate. ¡Bum! Se levantó. Oye, yo me imagino que ese paralítico, cuando entró ahí, que todos lo conocían, y saltaba y brincaba y corría para arriba y para abajo, y la gente lo miraba: ese no es sí, ese es el paralítico, sí, el paralítico. Y está sano, sí, está sano. Miren, hasta la cárcel lo llevaron por sanar al paralítico. Porque no querían que las cosas que Dios hace, el diablo siempre trata de tapar las cosas de Dios. Siempre trata de meternos miedo para que no hagamos el trabajo del Señor. Los demonios siempre tratan de asustarnos para que nosotros no nos metamos en sus terrenos, porque ellos no quieren que nosotros nos metamos en sus terrenos. Pero cuando la iglesia nosotros despertamos y decimos: no quiero estar a la defensiva todo el tiempo, Señor, cuídame, guárdame, defiéndeme. Señor, el Señor dice: mira, yo te he dado el escudo de la fe, pero también te he dado la espada, mi palabra, para que la uses, para que vayas para adelante, para que ataques. No te vas a estar defendiendo toda la vida. No podemos ser defensivos todo el tiempo. Tenemos un enemigo, es una batalla. La palabra no dice que no hay batalla, la palabra dice que hay batalla. ¿Verdad que sí? Que tenemos lucha, de verdad hay lucha. Entonces en esa lucha no podemos estar todo el tiempo cubriéndonos nada más. Tenemos que atacar, tenemos que golpear. Pablo mismo decía: golpeo, pero no golpeo al aire. Sus golpes de Pablo eran efectivos. ¿Ah? Y usted lo ve, a Pedro le dieron, a Pablo le dieron duro, hermano, le dieron con todo. El diablo le dio con todo a Pablo, pero Pablo nunca dio un paso para atrás. Siempre se levantó de nuevo y dijo: vamos para adelante, vamos allá. ¿Ah? Y siguió predicando la palabra y viendo la gloria de Dios. O sea, no hay diablo que me asuste, hermano, ni que lo asuste a usted. Usted tiene al Señor con usted y eso no lo puede sacar. No deje que el enemigo le saque eso de la cabeza, del corazón, de ninguna parte, hermano. Nosotros tenemos a Cristo con nosotros. Fíjense en estas cosas, hermano. Yo quiero que ustedes lo miren, porque hay que mirar la palabra.
capítulo 19 del mismo libro de los Hechos, lo hablamos hace poco. Gloria a Jesús. Dice el verso 11, hablando de Pablo ahora. Mire lo que dice el verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Capítulo 19 y verso 11 del libro de los Hechos. Dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aún los espíritus, miren hermano, eso se llama unción. Unción. Ustedes sabían, yo no me puedo acordar ahorita el pasaje, perdónenme por eso, pero sí les puedo narrar la historia. Dicen que estaban moviendo los huesos de Eliseo. Estaban moviendo los huesos de Eliseo para enterrarlos en otro lugar. Los huesos de Eliseo, el profeta. Los estaban moviendo y venían bandas armadas, y como venían bandas armadas, no estaban moviendo los huesos de Eliseo. Estaba la tumba de Eliseo, donde estaba la tumba de Eliseo, estaban llevando un muerto. Ahora estamos ahí. Estaban llevando un muerto, y cuando estaban llevando el muerto, vinieron bandas armadas, y los que llevaban el muerto no sabían qué hacer y corrieron y vieron el hoyo donde estaban los huesos de Eliseo, o sea, la tumba de Eliseo, y tiraron al muerto ahí, en la tumba de Eliseo. ¿Y saben lo que pasó? El muerto se levantó. ¡Ah! Oiga, eso es lo que usted tiene adentro de usted. Esa unción de Dios. El muerto salió corriendo. O sea que cuando tocó los huesos de Eliseo, la unción todavía estaba en los huesos. ¿Se imagina usted? Cuando usted se consagra a Dios, esas cosas pasan. Estas no son historias, estos no son cuentos, estas son verdades y realidades que están en la palabra del Señor. ¿Se imagina usted? ¿Ah? ¿Qué unción había? Por eso es que Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de la que tiene Elías. Yo no quiero la unción de Elías, yo quiero 2 veces más que él. ¡Ja! Hermano, yo siempre les voy a decir esto y se lo voy a repetir. No es malo querer más de Dios. Todo lo que usted pueda ansiar y desear de Dios es bueno, hermano. Mientras sea de Dios, usted búsquelo, alcáncelo. Mientras sea para no competir con otros, sino para glorificar el nombre del Señor. Busquémoslo, hermano. Miren lo que pasa en este capítulo 19. Dice que le llevaban hasta los pañitos, hasta los demonios salían. Miren abajo el 19. En ese mismo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente, ¿quién? La palabra del Señor. Amén. Estamos hablando de lo que estaba pasando, hermano. Eso es lo que es en sí. Y esa es la queja. Todavía estoy introduciéndome, por si acaso. Todavía no hemos agarrado el pasaje. ¿Lo hemos agarrado? No. Yo solamente le estoy explicando eso para poder entrar al mensaje, ¿verdad? Ustedes deben entenderme. Ustedes creo que me tienen que haber entendido eso. Si no, no. Estamos tratando de entrar en el mensaje, pero vamos a ver si lo hacemos o no. Porque esto está duro. Vamos ahí. Hechos capítulo 5, versos 15 y 16. Lo voy a buscar en mi Biblia mejor. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Gloria a Jesús. Versos 15 y 16. Aleluya. Voy para allá. Yo voy a leer del verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Eso es lo que queremos que pase aquí. Amén. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos. O sea que la gente venía de lejos trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso es lo que esperan de la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. ¿Se interesa usted en eso? ¿Cuántos están interesados en esto? ¿Algunos? ¿Cuántos? ¿Cuántos estamos interesados en esto? No sé, yo no lo estoy comprometiendo a nadie por si acaso. Yo solamente estoy diciendo, si estamos interesados, estamos interesados. O sea, queremos llegar ahí, tenemos que llegar ahí. O sea que, ¿por qué tiene que ser, aleluya, nosotros estamos leyendo esto porque la palabra del Señor es la base para nosotros, la iglesia. Tenemos que ver qué es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y entonces, ahora vamos a entrar en el mensaje. Capítulo 17 de Mateo. No se asusten, que no me voy a demorar tanto. No se asusten, no se asusten. Ya ves, estoy como el pastor que tiene que correr porque no. Yo, sí, aunque se me duerman acá y se me caigan, y yo sigo predicando hasta que el Señor me dé. Dice, con el lunático, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Generación incrédula y perversa, dice Jesús primero. Capítulo 17 del Evangelio de Mateo, el texto central donde leímos. Capítulo 17 y verso 17. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dijo Jesús, tráemelo. Tráemelo acá. Tráigame al lunático. ¿Ah? Gloria a Jesús. Yo no sé, ¿hay alguien de Guatemala acá? ¿Nadie? En Guatemala hubo un hermano que se llamaba Chema. No sé si ustedes escucharon de él, Chema Muñoz. Era un hermano bien dedicado a las cosas del Señor en Guatemala. Él perteneció a la Iglesia Príncipe de Paz allá en Guatemala. Y era un hombre que en sus finales, él es una persona que dicen que trabajaba para el Señor, oraba aquí, oraba allá, y estaba con unos hermanos, con otros hermanos que a veces lo agarraba a la tarde y en una plazuelita y encontraba una banquita y se acostaba y a dormir ahí. Y ya estuvo, después se despertaba, se acordaba lo que había estado haciendo, iba donde tenía que ir y seguía haciendo su ministerio. Un hombre de fe, a pesar de esa vida que llevaba. Bueno, yo digo que posiblemente mucha gente diga es un fanático, es un loco, lo que quieran que sea, pero la Biblia me dice a mí que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión que las zorras tienen sus guaridas, tienen sus cuevas, y el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Y a veces nosotros vemos las cosas materiales solamente, y ese es el problema de la iglesia, porque la iglesia es espiritual, hermano. Entonces a veces nosotros nos centramos en las cosas materiales, y entonces hay cosas que son básicas, pero hay cosas que no son esenciales en las casas. Pero nosotros a veces por esas cosas, ¿cuántos de los que estamos aquí, quién sabe si por aquí vemos algunos de los que estamos enjaranados, como dicen los hermanos de Centroamérica, enjaranados con tarjetas de crédito y con cosas que nos han venido, y ahora tenemos, a veces hay gente como yo en mi caso, yo tengo que trabajar día y noche porque para poder pagar la casa y todas esas cosas. Entonces el trabajo lo ponemos primero, y a veces hay cosas que de repente hubiéramos podido vivir en un apartamento, en un cuarto ahí, no tener tantas deudas y tantas cosas y dedicar más tiempo al Señor. ¿Me entiende? Pero eso es cuestión de cada uno, ¿verdad? De una decisión que cada uno va tomando. Conforme se va entregando al Señor, entonces uno va viendo la grandeza, la importancia, lo mucho mejor que es estar lleno del Espíritu Santo que cualquier otra cosa. Por eso los discípulos dijeron, no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, ¿verdad? Tenían más que lo que es oro y es plata. Tenían más de lo que la esperanza de una persona sobre esta tierra no puede tener, porque nosotros vamos más allá, más lejos de eso. Por eso es que el Señor nos hace ver eso cuando nos dice, levantad los muertos. O sea que en otras palabras, para ustedes, mientras ustedes confíen en mí, pongan fe en mí, no hay límites. Entonces esa es la vida. Y Chema es un varón que en una ocasión estaban, dice, predicando Chema. En su iglesia, está predicando el mensaje y llega la policía
a la puerta de la iglesia. Y la policía venían como 4 o 5 policías y llevaban a un hombre grandote, tremendo, y lo venían agarrando con las cadenas. Y lo tenían todos bien agarrados con las cadenas y lo venían llevando, pero el hombre se movía fuerte y casi los movía a los policías y todo, y los policías no sabían qué hacer. Y cuando llegaron a la iglesia, dice que el hermano Chema los miró y les dijo, suéltenlo. Los policías no querían, decían, si lo soltamos, ¿cómo lo agarramos de nuevo? Lo que nos ha costado agarrar a este. Estaban endemoniados, dicen que en la cárcel no lo aguantaban más. Pero Chema dijo, suéltenlo. Y lo soltaron. Chema dijo, suéltenlo. Y lo soltaron. Y aquel tipo empezó a gruñir y a insultar a Chema y se le vino encima a Chema y Chema levantó la mano. ¡Bam! Al piso. Lo ministró. El hombre, el grandote, se levantó, parecía un niñito. Había estado endemoniado. Pero el poder de Dios estaba ahí. No fue Chema, fue el Señor Jesucristo. Pero lo usó al hermano. Pero un hermano que decidió pagar el precio, meterse con Dios y vivir una vida para el Señor. Él es el mismo que Dios usó en la celda. ¿Ustedes han escuchado el testimonio del loco de la celda 8? ¿Ah? Si alguno ha escuchado el testimonio del loco de la celda 8, fue el hermano Chema, el hermano que Dios mandó para allá, pero esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, dejar que Dios nos hable, hermano. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces tenemos que llegar a esa sensibilidad espiritual, porque todas las cosas que hay en el mundo, todas las corrientes que hay en este mundo, a veces no nos dejan escuchar la voz de Dios, hermano. Y eso es lo que muchas veces pasa y sucede en la vida de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello. Y Chema es el hombre que Dios le habló y lo mandó también a la celda del loco. En el número 8 ese hombre estaba pero totalmente perdido, mal, pero Dios lo hizo, lo sanó. Y hoy, hasta hace poco, no sé si el ex loco de la celda 8 está con vida todavía o no, pero salió a predicar a muchos lugares y fue a testificar en muchos sitios donde lo que Dios había hecho con él. Porque él nunca se lo pudo pedir a Dios, o sea, él nunca pudo pedirle nada a Dios. Dios tuvo misericordia de él y fue y lo salvó en la cárcel, es decir, lo sanó. Gloria a Jesucristo. Entonces, Jesucristo dice esto a sus discípulos. Tráigamelo para acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Entonces terminó ese momento y se va Jesús. Y sus discípulos vienen con él. Y los discípulos curiosos. Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Está bien que le hagan la pregunta. Es así como debe ser. Nosotros tenemos a veces que preguntarle al Señor, hermano. Usted nunca le ha preguntado cosas al Señor. Señor, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no sucede aquello? ¿Por qué nosotros, la iglesia de hoy día, por qué estamos así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no vemos milagros más continuamente? ¿Por qué no se sana más gente, Señor? ¿Por qué no se convierten las vidas como se convertían antes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se lo preguntamos al Señor? Se lo tenemos que preguntar. Nosotros trabajamos para Él. Él es la cabeza, Él es el jefe nuestro. Y aunque no nos guste la respuesta, pero hay que aceptarla. La respuesta del Señor, porque nosotros estamos puestos para gloria de su nombre, hermano. Dios nos ha dejado para que sigamos anunciando sus grandezas. Y nosotros tenemos no solamente que predicar lo que Dios al Señor hace, sino nosotros tenemos que hacerlo también, hermano. Ese es el caso, ese es mi compromiso. Y es el compromiso que tenemos todos los que hemos creído en el Señor, hermano. Sigo. Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. O sea, el Señor nos dice a nosotros, si tienes fe, nada va a ser imposible para ustedes. ¿De qué fe está hablando el Señor? De una fe, como decíamos al comienzo, una fe legítima, auténtica, producida por Dios. ¿Qué dice la palabra, hermano? La palabra dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Dios es el que produce eso en nosotros. Nosotros tenemos que entender eso. La fe de Dios ya está en mí.
Cristo está en mí por fe. Voy a cerrar mi cuaderno para que ustedes me crean que termino con esto. Efesios capítulo 3. Voy para Efesios capítulo 3 y termino ahí. Creo que en Efesios 3 ya. Esto vino ahorita, así que con esto termino. Esto recién llegó. Capítulo 3 de Efesios. Dice, por esta causa, ya. Capítulo 3 del libro de los Efesios. Dice, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él oraba por la iglesia, ¿ok? O sea que él está orando por la iglesia. Le está diciendo a los efesios, estoy orando por ustedes por esto. Nosotros tenemos gente que están orando, Cristo está intercediendo. Esa oración de Pablo es guiada por el Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Amén. Y dice, verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Ser fortalecidos con qué? Con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. En el hombre interior. ¿Cómo? Por su espíritu. Ahí está. Por su espíritu. O sea, nosotros somos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué somos fortalecidos por el Espíritu? Para terminar con las obras de la carne, para no ser más carnales, hermano. La iglesia tiene que vivir en santidad para Dios. Tenemos que dejar las cosas que nos impiden servirle al Señor de lado. A veces nosotros tenemos que examinarnos. Yo no lo puedo examinar ni me voy a meter a examinar a nadie tampoco. Sino que simplemente decirle, hermano, cada uno de nosotros tenemos nuestros defectos, tenemos nuestra flaqueza, tenemos nuestras inclinaciones. El Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hay pasiones en todos nosotros. Hay cosas, aleluya, que a veces nos van a distraer nuestra vida espiritual. Hay costumbres o malas costumbres que tenemos que están impidiéndonos verdaderamente servirle a Dios como debemos de servirle. Entonces, ese es mi punto, ese es el punto de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros sabrá lo que hace con la palabra, ¿verdad? Cada uno es responsable de aquello. Entonces él dice que el hombre interior está siendo fortalecido ¿por quién? Por el Espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice, lo voy a repetir. A fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea que la base, el cimiento nuestro es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está allá en mi corazón por fe. Amén. Cuando decimos Cristo está en el corazón tenemos que entender más. No solamente, a veces decimos así, quiere decir que los sentimientos de Dios, los sentimientos de Cristo tienen que estar en nosotros y se tienen que manifestar. Eso es a lo que se refiere. Quiere decir que Dios ha venido a vivir en mí o en usted. Por eso nos llaman templo del Espíritu de Dios. Somos templo de Dios. Entonces ahora nosotros tenemos que empezar a pensar y a sentir como Dios quiere que pensemos y sintamos. Pero para eso tenemos que rendirnos al Espíritu. Porque no lo va a hacer Dios a la fuerza. Si usted quiere adulterar, usted va y adultera. Si usted quiere decir una mentira, usted la dice. Eso es cuestión de usted. Pero el Espíritu que está en usted le dice a usted no mientas. El Espíritu que está en usted le dice que está mal que adultere. El Espíritu que está en usted le da la fuerza para que usted se pueda salir y escapar de esas condiciones y santificarse para Dios. Pero depende de la decisión que yo tome. La fuerza y el poder están en el Señor. Y nos las ha dado. Por gracia lo hemos recibido. Está ahí. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo en oración. Porque cuando buscamos a Cristo en oración, todo esto se va agrandando, va creciendo en nosotros. Es como regar una planta. Gloria al Señor. Y empezamos a ganar, hermanos, en el Señor. Vamos terminando ya. Y cimentados en amor. Verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quiénes? Con todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Todos los que estamos en la iglesia. ¿Quiénes son estos santos que van a comprender esto? Los que están también cimentados en amor, los que se han rendido también y están de acuerdo y están aprendiendo lo mismo que estamos aprendiendo y están tomando la misma decisión de servirle al Señor de la misma forma, de la misma manera, rendirse al Señor.
Y dice, ¿cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Quiere decir, hermano, que si alguien quiere saber cómo es el amor de Cristo, nunca lo va a lograr. Porque excede a todo conocimiento. O sea, nunca lo vamos a ver, lo vamos a experimentar, lo vamos a sentir. Pero por eso es que nadie puede comprender el tremendo amor de Dios por nosotros, hermano. Amén. Pero dice, sigue hablando. Para que seáis, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, ¿de qué? De Dios. Miren lo que pasa cuando nos rendimos a Dios, hermano. Esa es la clase, hermano. Si yo me puedo rendir a Dios. Hay cosas que a veces no nos gustan hacer, pero las tenemos que hacer para el Señor. O sea, no es para agradar a los demás, es para el Señor. Y empezamos a hacerlo. En el libro de los Cantares, la tsunamita dice, las zorras pequeñas son las que echan a perder la vid. ¿Verdad? A veces las cosas chiquitas son las que están echando a perderlo todo. Nosotros a veces estamos buscando cosas grandes, pero las zorras pequeñas son las que echan a perderlo todo. Por eso tenemos que cuidar esto. Dice que se ha lleno de toda la plenitud de Dios. No sé si ustedes entienden esa parte. Se ha lleno de toda la plenitud de Dios en nosotros, en usted. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo. Él quiere vernos de esa forma. ¿Ah? Sin creernos, porque acuérdense que la palabra dice que antes de la caída, ¿qué pasa? Viene la altivez de espíritu. O sea que cuando nosotros vemos a Dios actuando, nos engrandecemos. No, hermano. Tenemos que estar preparados por eso. Por eso es que tenemos que entender el amor del Señor. Por eso tenemos que saber que la gloria siempre es para el Señor. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué se han caído tantos evangelistas? Porque nos inflamos, nos llenamos, aleluya, de ego. Oh, yo soy. Oh, no hay nadie como yo. Yo soy el mejor predicador que existe. Yo soy el mejor evangelista que hay. Yo soy el pastor que ha creado la iglesia más grande del mundo. No, hermano, la iglesia más grande del mundo la tiene Cristo. Y es una sola iglesia. Y se acabó. Y el mejor predicador que ha existido sobre toda la tierra y sigue existiendo es Cristo, porque el que predica aquí es Cristo. Gloria a Jesucristo, no somos nosotros. Esto es una cosa que Dios nos ha dado por gracia. Y damos por gracia lo que por gracia recibimos. Eso es todo. Entonces imagínense una iglesia llena de la plenitud de Dios ahora. ¿Ah? Donde usted puede decir sin miedo, llévelo a la iglesia que el Señor lo sana ya. Y usted sabe que sí, lo va a sanar, porque está toda la plenitud del amor de Dios en la iglesia, la fe, la confianza en Dios. Amén. O sea, por eso que el Señor Jesucristo enseñó y dijo, todo lo que pidieres creyendo, ¿qué pasará? Lo recibiremos. La iglesia del Señor, hermano. Por eso es que me falta un pedacito ahí, pero se lo voy a decir de memoria porque está aquí. En el capítulo 17, donde leímos, el Señor Jesucristo le dice a ellos que ellos no pudieron echarlo fuera. ¿Por qué causa? Por causa de su poca fe. ¿Verdad que sí? Y le dice, si tuviere fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se movería, ¿verdad? Y no hay nada imposible. Y no habría nada imposible para ustedes. Y después el siguiente texto que dice, pero este género específicamente que ustedes se enfrentaron hoy, ustedes no lo pudieron echar, porque este no sale si no es con oración y ayuno. ¿Ah? Y a veces a nosotros muchos nos falta el ayuno. Usted podrá, mire hermano, yo le digo esto en el amor del Señor. Yo estoy orando para que pronto se nos abran puertas y nosotros podamos ayunar juntos, si es posible. Amén. Pero por el momento, de todo corazón se lo digo, hermano, si hay alguien aquí en la iglesia, o si hay personas aquí en la iglesia que creen que pueden abrir las puertas de sus Weimans un fin de semana para llegar ahí, aunque sea un grupo de hermanos, y ayunar, hágalo saber y lo programamos y lo ponemos y lo anunciamos para que todos los hermanos sepan, y allá vamos a ayunar juntos. Pero aparte del ayuno juntos, tiene que haber el ayuno personal. Amén. Y también tenemos que aprender a ayunar personalmente. Si usted nunca ha ayunado antes, venga a un ayuno general. Pero después, empiece a aprender a ayunar por su cuenta. Empecemos a ayunar por nuestra cuenta también. Pero los ayunos congregacionales son buenos y traen provecho. Y podemos orar juntos.
Y por el momento, hermanos, como les digo, póngase esto en la cabeza. Yo no voy a decir que levante la mano ni nada de esas cosas. Simplemente hay personas, yo sé que Dios está ministrándonos hoy día a todos. Y yo sé que hay gente aquí que quiere, que queremos este poder, hermano, moverse, porque no hay otra forma. O sea, la iglesia nos estamos equivocando, perdónenme que me extiendo un poquito, pero nos estamos equivocando y a veces la iglesia lo que queremos es dejar que el mundo se meta dentro de la iglesia, para que toda la gente venga como le da la gana y anden como quieren en la iglesia, que a veces ya no parecemos ni cristianos como venimos a la casa del Señor. Entonces, eso no está bien, porque eso no es lo que va a cambiar a nadie. El hecho de que aceptemos las cosas como quiera que sea, eso no cambia. Lo que cambia es la presencia de Dios, lo que cambia es la palabra del Señor, lo que hace los milagros, el que hace los milagros es Dios, el que cambia a la gente es Dios. Yo no voy a cambiar a nadie, nadie va a cambiar a nadie, nadie puede cambiar a nadie, solamente Dios puede hacerlo y la persona que se rinda al Señor. Entendamos eso. Pero nosotros tenemos que seguir orando por las almas, clamar por las almas, pelearle la batalla al diablo, hermanos, y orar por las almas, ayunar por las almas, porque eso es lo más importante para Dios primero. Y conforme oremos y veamos que las almas empiezan a convertir, usted va a ver cómo Dios se va a empezar a mover. Y vamos a ver, usted no va a ver sanidades, vamos a decirlo así, progresivas, sino vamos a ver sanidades inmediatas en el momento. Dios lo va a hacer. Porque para eso son las señales, para que se conviertan las almas. Amén. Gloria a Jesús. Voy a dejarlos ahí, hermano. Y pensemos y meditemos en esto. Pero esto es lo que Dios quiere de la iglesia. Esto es lo que Dios quiere que seamos, en verdad. No podemos ser como un club social, no. Somos la iglesia del Señor. Nos tenemos que amar los unos a los otros, respetar. Dios tiene que estar primero para todos nosotros. Dios tiene que ser la causa que estemos aquí. El día que solamente podamos llegar acá y solamente predicar la palabra, pues venimos también. Gloria al Señor, ¿verdad? Y nos gozamos viéndonos unos a otros, que seguimos en la fe del Cristo Jesús, y vemos los hermanos, nos vemos los unos a los otros y seguimos orando unos por otros. Ese es el deseo de Dios. Y ese es mi deseo. Y tiene que ser el deseo de todos nosotros también. Gloria a Jesucristo.